en todos los aspectos y lo vamos a hacer en el aspecto económico, político y en general de nuestro país, porque se cumplió un año ya de la presidencia de Macri, de estar Macri como presidente, y está con nosotros Julio Blanc, editor en jefe del diario Clarín y conductor de Código Político aquí en TN. ¿Cómo estás, Julio? Gracias. Encantada de tenerte. ¿Quién mejor que vos, que conoces todos los vaivenes de la política, para hacer un balance de lo que ha sido este primer año de gobierno, ¿no? Los aciertos, los errores, lo que queda por hacer, qué nos espera para el año que viene y todo lo demás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy muy bien, gracias. Me imagino que esta época de balance, digamos, ustedes también lo hacen en términos, digamos, el trabajo ya te lleva a hacerlo, ¿no? Naturalmente. Sí. Ya lo tenés el balance hecho, y uno no lo ha estamos visto, analizando ahora. Sí, lo pensaste, lo viste y lo vas haciendo mientras trabajás con la noticia del día, porque... Todo el tiempo va cambiando el resultado. Él se puso un 8. Macri se puso un 8, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es un tipo que se quiere mucho. Pero Marcos Peña lo respaldó. Marcos Peña justificó, es un tipo, ¿no?, que quiere mucho más. ¿Qué puntaje le pondrías vos? Yo creo que el puntaje que le pone la mayoría de la opinión pública en las encuestas que hemos visto los últimos 3, 4, 5 días, la última semana, que está alrededor de 5 puntos. Es increíble eso, Julio, ¿no? Todas las encuestas coinciden en ese número, ¿no? En 5 puntos. Qué sé yo, que las encuestas coincidan no quiere decir que sea... digamos, que sea justo, que nosotros pensemos más o menos lo mismo, tampoco, son opiniones, ¿viste? Las opiniones valen todas uno. Pero ¿y Mirta, que lo dijo una semana antes, sabía el resultado de la encuesta o es la voz del...? No, Mirta es la voz de la conciencia. Me parece que ella tiene... A ver, si vos me decís, Macri, vos podés ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Sí. Eso es 5 puntos. Yo te digo, en lo político mejoró Macri, sí, porque descomprimió la política, bajó los niveles de rencor y de maltrato desde el poder, abrió un espacio de diálogo con la oposición trabajó mucho, colaboró mucho, o buena parte de la oposición este año, es el medio vaso lleno. En lo económico, bueno, salió del cepo, arregló el tema con los holdouts, creó las bases, o sentó las bases para que la economía arranque, pero... va a arrancar en más tiempo, ya lo estamos viendo, del que el gobierno preveía. Es como si vos agarrás la tierra, tenés un lote, bueno, lo tenés que arar primero y después tenés que tirar las semillas. Bueno, yo creo que por ahora araron, están empezando a tirar las semillas. El problema es que la gente necesita que la cosecha haya sido ayer, no hoy. Ese es un problema. La gente le pone 5... es por los 40 puntos, o sea, por la inflación del 40%, básicamente por eso. Y por el parate en la economía. Bueno, y tenés un problema. Bueno, pero estoy hablando del vaso medio lleno. Vamos. Después tenés político, económico. En lo social, es reconocido por los sectores sociales que hay más ayuda social ahora que con Cristina, que ya había muchísima. Algunos lo critican a Macri porque le da demasiado a los que menos tienen. En términos de ayuda social, y dicen, ¿para qué le das si nunca van a estar de tu lado? Bueno. La política del gobierno ha sido eso y ahí me parece que acertó en términos de que amplió la asignación por hijo, le hace un reconocimiento a los movimientos sociales o lo que antes eran piqueteros. Está bien, la política social es bastante razonable. En lo judicial se creó un clima, yo creo más por, estamos hablando del medio vaso lleno, se creó un clima que más por acción del gobierno fue por el hecho de la salida del gobierno anterior, un clima más descomprimido en la justicia, y empezamos a ver como algunas causas que durmieron 6, 7, 8 años, 9 años, 4 años, empezaron a arrancar causas por corrupción y se vieron algunos hechos, salieron a la luz, algunos hechos de corrupción muy notables como los dólares en la Rosadita, los bolsos de López, la caja de seguridad de Florencia Kirchner, que sigue sin poder explicar de dónde vinieron esos 5 millones de dólares. En lo judicial ha habido hubo un primer momento positivo. Y después digo, en términos de Argentina y el mundo, Macri volvió a poner a la Argentina en el lugar que él prometió que le iba a poner, que era con sus aliados tradicionales. No más Irán, Venezuela y de algún modo Rusia, pero sí Estados Unidos, Europa, los países de la región, ponele, ¿no? Da la sensación de que él se encontró con un panorama mucho peor, del gobierno en general, digo, todos, ¿no? Con un panorama peor del que esperaban, que ya era grave el panorama que esperaban, y por eso capaz se puso una nota tan alta, ¿no? Porque dentro de la realidad que encontró... Es otra manera de ver. Sintió totalmente. de repente decís, medio vaso que había vacío, hecho bastante para lo que se podía. Medio vaso vacío en la política, dijimos que estaba bien, pero eso no le impidió
llevarse 2 o 3 paredes por delante en las últimas semanas en diputados. Hablemos de eso, ¿no? De la relación con el Congreso en general. En un momento se sintió que se había logrado, ¿no es cierto?, cierto consenso para las cosas, las leyes importantes para el gobierno, y este revés lo notas Este de ganancias, el último, y antes el de la reforma electoral. Yo vería los dos. El de la reforma electoral, hubo un sector de los gobernadores peronistas que no quisieron cambiar el sistema de votación en la Argentina. ¿Por qué? Porque con este sistema de votación están cómodos, han ganado siempre y saben cómo trabajar sobre las fisuras que todo sistema tiene para aprovecharlo en beneficio propio. Ahí hubo un sector que no quiso. Una ley que había sido votada en diputados por el oficialismo, más Massa, más el sector del bloque justicialista, más Margarita Stolbizer, en el Senado hubo un sector que no lo quiso votar. Y fue una derrota para el gobierno va a insistir con la reforma electoral y vamos a tener más tarde o más temprano un sistema de votación más transparente en la Argentina y más ecuánime para las fuerzas más chicas, porque de eso se trata. Ganancias es otra cosa. Me parece que ahí el gobierno calculó muy mal, pensó que iba a conseguir para un proyecto que mejora, quizá no lo suficiente, no lo que mucha gente quisiera o lo que la oposición quería, mejora la situación del impuesto a las ganancias o la quita que el impuesto a la ganancia le hace al salario. Calculó que iba a conseguir, como muchas otras veces, sobre la hora y sobre el final, el acuerdo con sectores de la oposición, y estos sectores de la oposición, Massa básicamente y sus amigos, terminaron jugando con la oposición irreductible que tuvo todo el año, que fue el kirchnerismo, que lo votó prácticamente todo en contra. Ahí se juntaron y el gobierno pagó un costo. También lo está pagando la oposición que se juntó con el kirchnerismo. Hoy está abierto el juego y ver cómo termina el Senado. ¿Cómo quedó parado Massa frente a todo este? ¿Perdón? ¿Cómo quedó parado Massa después de todo esto de ganancias? Depende. Quizá para alguna gente que está mirando cómo le alivian más la carga injusta que el impuesto a las ganancias hace sobre el salario, haya quedado razonablemente bien. Para el ambiente político, y creo yo para muchos de los votantes de Massa, que si tienen que elegir entre el kirchnerismo y Macri, y no tienen más remedio que eso, y lo vimos en el balotaje del año pasado, se van con Macri, ahí le puede causar algún daño. Massa está tratando de recomponer. Para empezar, hace 5 días que no aparece. Con lo cual se evita de que alguien le pregunte por qué apareció con Kicillof y Máximo Kirchner. Está bien, está en su derecho. Lo otro es que quizás en el Senado el bloque peronista cambia algunas cosas de la ley, no va a poner el proyecto del oficialismo, pero va a atenuar algo del que se votó, y lo que se está escuchando es que si cambian algunas cosas de la ley va a ser en acuerdo con Massa para que cuando la ley vuelva a diputados haya una mayoría suficiente, que el gobierno la acepte y que Massa acompañe. Bueno, eso vamos